Buenas noches, mi nombre es Enrique Castro Vargas y esto es Sin Llorar, que permite avanzar en diferentes ejes, pero el institucional es la punta de lanza. Ella nos permite ver la dinámica existente en mercados ilegales o mercados actualmente no regulados. Esto se llama minería ilegal, tala ilegal, deforestación, que probablemente desde Lima se ve lejano, pero están también a la vuelta de la esquina en la industria de la construcción, en el manejo de los espacios públicos o el pago de cupos, y en la industria de las drogas y el trabajo sexual. Décimo, el día viernes 21, el alcalde del INSE, en coordinación con el Ministerio del Interior, la participación del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, las Fiscalías Penales en Crimen Organizado, unidades policiales especializadas, pero también las trabajadoras sexuales, se reúnen e instalan una mesa de trabajo que focaliza la causa de delitos y violencia. El mercado no regulado de las trabajadoras sexuales. Escuchen ustedes los hechos desde otro actor importante y clave, las propias trabajadoras sexuales. Buenas noches, mi nombre es Enrique Castro Vargas y hoy nos acompaña doña Ángela Villón. Ella es presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska, Vida y Dignidad, y también de la coordinadora Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales. Buenas noches, doña Ángela. Gracias por aceptar la entrevista. Es presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska, Vida y Dignidad. Me llama la atención por qué el nombre Miluska. ¿Nos cuenta un poco de qué se trata o a qué se debe? En el 2004 nos iniciamos en la organización debido a que había un contexto muy violento, porque en esas épocas el alcalde de La Victoria quería reelegirse y su caballito de batalla era exterminar el trabajo sexual en las calles. Contrató muchos serenazgos que empezaron a golpear cruelmente a las trabajadoras sexuales para botarlas de la plaza. Esto ocasionó que muchas instituciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y la misma Defensoría del Pueblo, junto con las trabajadoras sexuales, hagamos fuerza para poder reducir esta violencia. Pero para denunciar decidimos organizarnos. Nosotros nos organizamos por el tema de la violencia. Y las compañeras de la Plaza Manco Cápac decidieron ponerle Miluska porque justamente unos meses atrás habían asesinado a una niña, una jovencita de 18 años que era trabajadora sexual, que era del interior y que tenía 2 meses de embarazo. La había asesinado un cliente, un supuesto cliente, y nadie hacía las investigaciones, y ella quedó como NN porque nunca se supo cuál era su nombre real, su nombre de trabajo era Miluska, y quedó en nada, en memoria a lo que nos puede pasar, a lo que estamos expuestas, es que le pusimos el nombre de Miluska. ¿Qué significa estar al interior de un trabajo o de un oficio con tantos invisibles o con tantas invisibles y que tiene restricciones culturales, restricciones normativas sobre todo, que dificulta el trabajo de usted y facilita, digamos, otras conductas y otros escenarios que veremos más adelante? Lo que pasa es que durante todos estos años desde que iniciamos la organización, para nosotros una de las mayores luchas, las conquistas, ha sido justamente poder tener voz propia, porque siempre han hablado por nosotras, siempre han querido hacer la lucha, que gracias a nosotras en beneficio nuestro, pero en realidad lo que esto ha generado es que justamente se hagan leyes que al final terminaron reprimiéndonos, violentándonos y fortaleciendo las mafias organizadas incrustadas dentro de las instituciones del Estado. Como por ejemplo, a nosotros nos costó mucho sacrificio, esfuerzo, el hecho de que antes era obligatoria la atención médica periódica. En esas épocas estaba en la prefectura lo que se llamaba licencias especiales, que era una élite de policías que en esa época eran de investigaciones, que tenían la potestad de dar el carnet de licencias especiales. Para eso había que pasar la atención médica periódica e ir a la prefectura a licencias especiales a que se selle. ¿Qué pasa? Que con esta élite se formó una gran mafia que diario
llevaban a la burra, que eran unas camionetas grandazas, al Pinochito, llevaban unas camionetas grandes, que nos cargaban a todas, nos cargaban ahí, nos llevaban y nos encarcelaban, y íbamos saliendo según el dinero que teníamos. Por ejemplo, a partir de las 8 de la noche era 50 soles, si llegaban las 12 ya eran 40 soles, a las 3 de la mañana no tenías plata, solo tenías 30, ya con 30 soles salías, hasta las 8 de la mañana del día siguiente que podías salir con 5 soles. Y si no tenías nada de plata, te quedabas y tenías que cumplir las 24 horas. Era una desgracia. Y era una mafia tan cruel que cuando iban a los lugares de trabajo sexual que tenían licencia, los dueños los agasajaban, no solamente les daban de tomar, de comer, sino también les ofrecían a las mujeres. Y eso había que hacerlo de manera gratuita. ¿Para qué? Para que no molestaran al local. Las chicas de la calle, era tanta la frustración de las batidas y de no poder trabajar que muchas de ellas tuvieron que empatarse con estos tipos, haciendo como que un rol de pareja para poder tener ese beneficio de cuando venga la batida, no, él es la pareja del compañero fulano de tal, entonces como que ella pasaba piola, o le avisaban cuando iba a venir la batida para que a ella no claro, porque le daba sexo gratis. Muchas de ellas quedaron embarazadas y esos hijos nunca fueron reconocidos. La verdad que es muy detestable la situación que siempre históricamente hemos pasado. Entonces, eso nosotros nos organizamos por eso, por esa violencia, y ha sido para nosotros una gran lucha erradicar, poder anular esa obligatoriedad que había, esa perversidad que se formó en licencias especiales. Se pasó como pequeñas licencias especiales en los diferentes municipios. Entonces perdió esa fuerza, y lo bueno también que hubo, que la PIP también desapareció porque todas las fuerzas, lo que eran los republicanos, la PIP se juntó en lo que es ahora la Policía Nacional, que también tiene fuerza, que también tiene poder sobre nosotras, y que hace un abuso de autoridad y diferentes delitos en contra de nosotras, como es principalmente las violaciones sexuales, la extorsión, el robo, operan en banda, una suma de delitos, porque hasta el rapto, muchas de las compañeras han sido raptadas para ser llevadas en casas cercas a las comisarías para ser violadas por grupos de policías. Entonces, todo eso que nosotras siempre hemos tratado ahora con voz propia de visibilizar, han sido ignorados hasta la fecha. Muchas de nosotras hemos sido asesinadas, las que hemos querido denunciar. Nos hemos chocado ahora con mafias, estamos con ese problema, con mafias criminales. Siempre han habido mafias, siempre. Pero ahora no solamente tenemos que lidiar con las mafias de policías, de criminales de Perú, de bandas organizadas, de pandillaje, de venta de drogas, que se quejan a nuestro alrededor, porque como lamentablemente, a pesar de que el trabajo no es un delito, el trabajo sexual no es un delito, no está reconocido. Entonces todas esas cuestiones han hecho que mucha gente piense que nosotras somos las culpables. O sea, el hecho de que las trabajadoras sexuales existan, es que existen el resto de delitos que se tejen a nuestro alrededor. Nosotras no somos las culpables. Que haya venta de drogas, que haya pandillaje, que hayan estas bandas organizadas, mafiosas y criminales de explotación sexual. Entonces piensan que reprimiendo el trabajo sexual es una gran estrategia y van a desaparecer el resto de cosas. Ahí vamos Por a eso llegar. es que nosotras ha sido un gran logro nuestra voz. Estar ahí y tratar de enseñar a la gente, de decirle a la gente, nosotros somos seres humanos, tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, de decidir sobre nuestro trabajo,
Y lo que necesitamos es el reconocimiento para que todas estas mafias que se han tejido a nuestro alrededor disminuyan. Eso es lo principal. Poder sentarnos en la mesa de negociación, poder sentarnos en la mesa de toma de decisiones, poder hablar con voz propia y visibilizarnos esta cara que es mía, o sea, no soy más allá que una madre de familia, que un ser humano, que una vecina, que una abuela, que una hermana y una madre como cualquiera, a excepción que tengo un trabajo con el cual yo lo he decidido y he asumido como un trabajo. Entonces, para romper un poco y ir cambiando las mentes, ampliando las mentalidades de la gente para que se dé cuenta que nosotras no somos el problema y que sí somos parte de la solución. El entramado normativo que tenemos, y usted lo ha señalado, ha generado un ámbito de corrupción, de abuso de autoridad, de explotación de parte de quien debería protegernos, que es el Estado. Pero también, sincerándonos, y evidentemente hay también explotación de parte de quienes regentan a las trabajadoras. Miren, nosotras estamos en estado de explotación mientras que no estemos reconocidas, porque mientras que no estemos reconocidas, todo el tiempo siempre nos van a venir a cobrar el cupo. Siempre vamos a estar expuestas a caer en mafias organizadas de explotación sexual. O también vamos a caer en manos de algunos varios empresarios del comercio sexual, entre comillas. Digo eso sí porque no se llaman, según la ley actual, empresarios del comercio sexual, sino se llaman proxenetas, porque según la ley todo aquel que se beneficia del comercio sexual es proxeneta, pero nosotros no lo vemos así porque nosotros vemos en los lugares en el cual se ha hecho una buena inversión, donde me dan un espacio donde puedo trabajar, donde me dan seguridad, comodidad, higiene. Obviamente tiene que ganar porque es un negocio donde todos tenemos que ganar, porque para eso nos esforzamos para trabajar y poder llevar nuestras necesidades, poder abastecer a nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces podemos caer, pero podemos caer en manos de malos empresarios de comercio sexual que solamente nos pueden explotar. Y en mi experiencia, los malos empresarios del comercio sexual que he conocido, paradójicamente, son miembros de instituciones del Estado. Con quienes nosotros trabajamos mejor, hemos estado más aliados y hemos tenido un buen trato, más que nada ha sido con los privados. Y tenemos con los privados. Tanto es así que también tenemos un gran número de personas que tienen este tipo de negocios con el cual nosotros somos aliados. Entonces, cuando necesitamos tenemos algún problema con alguna compañera, cuando hay alguna necesidad, o simplemente cuando se trata de celebrar el Día de la Madre o Navidad y lo llamamos, decimos, mándanos panetones, mándanos esto, nos mandan, ¿no? En cambio, los otros mencionados solamente se dedican a la explotación, al gana-gana. No les interesa si estamos enfermas, no les interesa nada. Lo único que les importa es ganar, y es más, nos explotan porque nos obligan, por ejemplo, a comprar la rifa para el policía, nos obligan a dar la cuota para la chancha, para el pago de los cupos, nos obligan a dar los regalos para el 30 de agosto, que se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, porque es el Día de la Policía y cosas así. Cosa que en otros sitios, en los privados, no pasa. De acuerdo. Entonces, ahora, esto ha sido un poco que sigamos en este estado de falta de reconocimiento, vamos a seguir en estado de explotación. Pero contextualicemos un poco a quienes nos escuchan y a quienes nos ven en toda esta línea histórica de un trabajo sexual que ha estado existente y persistente en nuestro país, ¿de acuerdo? Que ha tenido incrementos asociados muchas veces a las migraciones internas y también, ahora en la historia reciente, a migraciones externas, ¿de acuerdo? ¿Y qué efectos, era la pregunta, ha tenido estos procesos de migración, y sobre todo el actual, con principalmente personas venezolanas y colombianas en el mercado?
Nosotros hemos tenido hasta el momento varias fases de migración. La primera fue la ecuatoriana, después vino la colombiana, y ahora la que ha venido y que todavía continúa emergente, que es la venezolana. Y que, por cierto, ha desbordado, porque ha traído consigo mafias organizadas para la explotación. Esto ha determinado no solamente el tema de pago de cupos, sino también el sicariato, el asesinato, a costa de que si es que no pagaban los cupos las chicas, entonces las que se ponían en rebeldía estaban amenazadas de muerte y ya con varias víctimas, Ante esta situación, nosotras hemos denunciado infinidad de veces, pero como organización no nos han hecho caso simplemente porque nos dicen varias cosas, entre ellas, uno, nosotras no somos directamente las víctimas, porque tiene que venir aquella que está siendo amenazada. Obviamente la que está siendo amenazada no quiere identificarse. Ahora, nosotros le hemos dado los datos de dónde se originan todas estas mafias, dónde funcionan todas estas mafias. Pero tampoco han ido a verificar nada, porque lo que nos dicen es que nosotras tenemos que llevar evidencias. Nosotras tenemos que ir y grabar. Nosotras tenemos que ir a averiguar cuál es el nombre del mafioso, porque obviamente yo no sé, es justamente ese tipo de herramientas nosotras no tenemos. Ahora, yo en lo posible he tratado de que las compañeras tomen fotos, traten de averiguar quiénes son, pero igual no me lo aceptan porque dicen, bueno, con esta foto yo no hago nada porque ellos necesitan que yo les dé todo servido, que les dé la mesa servida. O sea, yo no tengo un servicio de inteligencia. Yo no tengo esa tenerlo, ¿no? Ni es obligación Entonces, de ustedes tener eso. yo soy una ciudadana que yo estoy denunciando hechos los cuales ni siquiera tienen la pequeña voluntad de ser investigados. ¿Tú dirías que la presencia de una competencia extranjera, en este caso venezolana, colombiana, ha aumentado también la criminalidad, no en términos de extorsión, porque eso al parecer siempre se mantenía, sino en términos de letalidad, de violencia? No solamente el hecho de la extorsión, ni tampoco también obviamente el hecho de la violencia, sino el hecho de la explotación, porque han aparecido compañeras, yo le digo entre comillas porque en realidad yo no me puedo acercar, no puedo hablar con ellas, porque ellas son manejadas por sus explotadores, y sus explotadores manejan armas, y tienen a todos sus llamarlos sicarios, alrededor, observando. O sea, yo sé que hay ciertos lugares en los cuales nosotras no podemos acercarnos y lo que hemos decidido es mantener un perfil bajo, porque eso es asunto de la policía. Nosotros hicimos ya bastante con ir a denunciar y decirle los puntos donde estos hechos criminales suceden, y creo que hasta ahí llegamos porque ya hay varias muertes en nuestro haber y obviamente no nos vamos a exponer. Se supone que para eso está la policía. Y ahora que ha desbordado demasiado, porque inclusive ya cuando hay fuego cruzado ya han habido varios muertos que son ciudadanos de a pie, que no tenían lamentablemente que haber pasado por eso, pero bueno. Nadie, ¿no? Nadie. Entonces parece que recién ahí ya se están preocupando en algo, pero no debería haber sido así. Eso se debió desde el principio haber tomado atención. Y no dejarlo rebalsar a este grado. Pero a este grado... Ahora, pero también hay otra cosa, Enrique, disculpa que te corte. Por favor. Pero es que yo también lo he visto, que el tema también pasa porque estas bandas operan y para poder operar también le pagan a la policía. Entonces, mientras sigamos teniendo instituciones corruptas, vamos a seguir con esta criminalidad. Porque lamentablemente en todas las comisarías, Enrique, te voy a decir, del Tumbes a Tacna, hay policías cobradores. En todas las comisarías hay policías cobradores.
seguramente. Empezando por los comisarios. Pero Entonces también hay policías. hay que sacar toda esa Lo que gente pasa, de ahí. Ángela, es que también no puedo permitirlo que sea tan así, porque también hay policías muy decentes, hay policías muy respetables que hacen muy bien su trabajo. Así como hay policías. Así como hay policías que. Por uno que esté en una comisaría, la fregó toda. Y lo peor que me quedaba sorprendida, porque esto lo he visto en los 2 últimos años, que también están entrando a tallar a la cobranza y a la violencia las mujeres policías. Y hemos tenido casos de 2 mujeres policías que le han pegado a la chica para quitarle su plata. Entonces, sí. Lo cual nos agrega un componente importante para entrar aquí. O sea, la regulación de un mercado tan riesgoso como es el trabajo sexual no puede no incluir un ojo de observación fiscalizadora y de probidad y de transparencia, además de la protección de la intimidad de las personas trabajadoras y usuarias del servicio. Pero es necesario una supervisión respecto de este mercado que actualmente, como dices tú, está no regulado. Y frente a eso te quería llevar a lo contingente, a lo actual. Hace unas semanas se ha creado una mesa de trabajo en el Ministerio desde un impulso del Ministerio del Interior, pero con el liderazgo del alcalde del INSE. Se va a continuar con esta mesa, entiendo yo. Esta mesa reúne al alcalde del INSE, al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de Trabajo, a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a ustedes, las trabajadoras sexuales, a CH Alternativo como una ONG vinculada a temas de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Alrededor de este mercado no regulado y altamente riesgoso ahora por lo que nos estás contando, hay homicidios, hay extorsión, hay tráfico de drogas, hay trata de personas, hay violaciones, hay corrupción, hay una sensación de temor, inseguridad. O sea, hay un combo de delitos y violencias. ¿Cuál es el riesgo de que este combo de delitos y violencias sea trabajado priorizando solamente uno, como puede ser trata de personas? ¿Qué efectos traería en la intervención? En principio, quisiera que tengan un panorama de lo que es la problemática. Durante muchos años, nosotros hemos solicitado, hemos pedido, porque hemos trabajado de la mano siempre con el Ministerio de Salud, que dentro de su plan operativo incluya un censo, para saber cuántas de las trabajadoras sexuales que existimos en el Perú están siendo atendidas por el Ministerio de Salud. No sabemos cuánto cubre la cobertura, si el 1%, el 2%, el 3%, el 5%, no lo sabemos, porque no sabemos realmente cuál es nuestro universo. Pero desde la organización, nuestro universo dentro de la organización, nuestro principal problema es la violencia institucional y ahora la violencia de los organizaciones criminales que han venido también del extranjero. Nuestro principal problema no es la explotación sexual, no es el tema de la trata. Y sí es un problema que hay que atender, sí, pero eso cubre cuánto de nuestro universo, de nuestra organización, porque imagínate cuántas somos en realidad. Mira, para que tengas una pequeña idea, en el 2004, estamos 2022, hace 18 años atrás. En el 2004 se hizo la última vigilancia centinela. ¿Qué es la vigilancia centinela? Es una campaña que el Ministerio de Salud da a las trabajadoras sexuales de manera gratuita para que pasen la atención médica periódica y les ofrece una cartera de análisis, todo gratuito, ¿ya? Y en esa época, que fue la última vigilancia, pasaron a nivel nacional 260,000 trabajadoras sexuales a nivel nacional. Y en esa época estaban concentradas 60,000 en Lima. Solamente de las que pasaron la atención en esa campaña. Imagínate las que no llegaron a pasar, las que no se enteraron, a las que no pudieron ir. ¿Cuánto se hubiera duplicado? Estamos en 2022. La oferta y la demanda ha aumentado tanto. Rebalsamos, pero no sabemos en realidad cuántas somos.
imagínate, el tema de la trata abarcará, no llega al 5%, no llega al 5%. Nosotros tenemos un alto índice de violencia que nos impide el desarrollo, que nos mata, que nos rompe, que nos quiebra, que no nos deja vivir como merecemos, una vida libre de violencia. Mucho se habla acerca de la violencia contra la mujer, y los primeros violentadores es el Estado, porque indistintamente de ser trabajadoras sexuales, somos mujeres, mujeres agredidas, violentadas, no solamente físicamente, sino sexualmente. Y esto creo que es lo primero que se tiene que abordar. Tal vez de la mano, sí, obviamente, con el tema de la criminalidad, de la trata, de estas organizaciones mafiosas de trata, pero si no abordamos el tema de la violencia, va a ser solamente buenas intenciones, pero en realidad no va a haber un cambio de dentro significativo en nuestras vidas, en nuestra salud. Ángela, es necesario atender esto de manera estructural. Y claro, hemos conversado, hemos encontrado varias coincidencias. Atender esto de manera estructural incluye, y con enfoque de derechos, incluye darle visibilidad y garantía y garantizar los derechos de quienes están involucrados de un trabajo existente con oferta y demanda irreal en el mercado peruano, que es el trabajo sexual. Entonces, ¿cómo regulamos? Porque ahí también vamos a encontrar un montón de alternativas y no todas necesariamente adaptables a Perú. La idea de una zona rosa no es una idea que haya calado en nuestro país, tampoco una idea tipo Holanda con escaparates, tampoco, no es la presencia en calle, al parecer, lo que llevaría a una alternativa. Quizás una organización, quizás una manera de cooperativa, de autogestión, de un trabajo mezclado. ¿Cómo ves tú estas posibilidades? ¿Qué camino de regulación encontraríamos acá? Mira, lo que nosotras hemos propuesto, y no solamente así porque sí, sino hicimos un estudio técnico, fue justamente por las zonas de trabajo sexual seguras. ¿Por qué? Porque hay diferentes modalidades de trabajo sexual. No podemos hacer una zona rosa porque definitivamente una zona rosa no caberían todas las trabajadoras sexuales y se haría un gueto. Y sería peor el problema y no habría nada de solución ahí. Las zonas de alterne puede ser, pero como una alternativa de tantas. O sea, hay que respetar las diferentes modalidades de trabajo sexual. Hay, por ejemplo, compañeras que trabajan en calle. Bueno, para ellas habría que hacer en las zonas de trabajo sexual seguro, en lugares donde tienen que tener ciertas condiciones y donde se acondicione, por ejemplo, campañas de salud, información, dispensadores de condones, donde se pueda hacer, por ejemplo, un paradero de taxi seguro, donde nos puedan llevar a los hoteles, los cuales con nosotros vamos a trabajar, que esté alejado de iglesias, de colegios, de viviendas, y que se pueda hacer algo que se arme en la noche, por decir, a las 11 de la noche, donde ya no transitan niños, y que se desarme a las 5 o 6 de la mañana. O sea, ya para cuando la gente sale a correr o las movilidades empiezan a recoger a los niños, ya no nos tengan que ver, ¿no? Por ejemplo, podría ser eso. Las zonas, por ejemplo, de alterne, que puedan ser zonas, que sea algo bonito, algo tipo como hay en Europa, que no es nuestra realidad, pero podría ser para aquellas que trabajan en lugares como, por ejemplo, centro de masajes, en lugares fichos que la gente pueda pagar, porque acá estamos hablando de diferentes estatus económicos. Diferentes realidades, entonces, ¿no? Así es. Porque, entonces, sí, ya porque de también, sí también la realidad del trabajo sexual en provincia es otra realidad. Es el lugar eso, también a eso iba a ir. Allá. Y justo a eso iba a ir. Que de por sí ya hay grandes burdeles en provincias, ¿no?
hay burdeles en los cuales trabajan bien, otros que trabajan más o menos, o sea, yo creo que se necesita el reconocimiento para que pueda haber un ordenamiento. Sin ese ordenamiento, sin ese reconocimiento, el único ordenamiento que podría haber significaría más represión y más explotación. Entonces, o sea, no puedes hacer las cosas al revés. Las personas quieren ordenar, quieren poner leyes, ordenanzas y no sé qué, y sin haber hecho el reconocimiento, entonces lo único que van a generar es más explotación. Las cosas tienen que hacerse, tienen que tener cierto orden, cierta lógica. Ahora, a mayor explotación... Conocerlo en principio, al reconocer el trabajo sexual, nosotras no solamente estaríamos reclamando derechos, sino también asumiendo deberes, y esos deberes caen en pagar nuestros impuestos, ya sea de las diferentes modalidades, pagaríamos nuestros impuestos, y ese dinero, en vez que se vaya a los bolsillos de los corruptos, se vayan a las arcas del Estado para que puedan ser bien distribuidos. Y la industria del sexo es grande, ¿eh? Es una de las primeras potencias en el mundo entero. Entonces, en realidad, si no se reconoce el trabajo sexual, estamos perdiendo mucho dinero. ¿Por qué? Que hay mucha represión. Y yo lo tengo acá. Hay mucha gente que no se quiere que se reconozca el trabajo sexual porque no le conviene. La mayoría de los que tienen voz y voto en la mesa de negociaciones son los que tienen burdeles y están en situación de explotar a la gente, que como nosotras estamos en mayor vulnerabilidad justamente por esta falta de reconocimiento. Entonces sí, pues, y tenemos, bueno, un sector muy conservador, pero tenemos que progresar, no porque hay un pequeño sector, porque en realidad no es grande, no es muy grande los conservadores que están ahí sentados. Son de la tercera edad, generalmente la gente, yo lo respeto mucho, entiendo su malestar, pero no puede atrasar un desarrollo de un país que Perú está en la última escala de derechos humanos a raíz, a nivel de Latinoamérica, ni siquiera tenemos un plan de derechos humanos en Perú. No Bueno, existe. hay una política de derechos humanos que lleva a cabo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un viceministerio que debiese involucrarse, y creo que es un actor clave en esta discusión que tenemos, porque el Viceministerio de Derechos Humanos, además, trabaja el tema de la intimidad y la información. Y si vamos a registrar a trabajadoras y vamos a proteger sus derechos, necesitamos proteger también su intimidad y su reserva, pero que hace respeto a su libertad. Yo cuestionaría si el peso lo tienen los conservadores o el peso lo tienen las utilidades y las rentas, ¿no? Es decir... El peso la tienen las utilidades y las rentas. Claro, porque la prohibición... Eso es. Las prohibiciones en los mercados genera mercados ilegales con unas rentas millonarias. Mercado negro. Y así es, con una ganancia y un incremento importante. Entonces yo a veces cuestiono si es amor al chancho o los chicharrones. Así es. No es tanto conservadores, ¿no? Eso es. Ángela, ¿cómo ves tú la idea de la autogestión, del trabajo colectivo, de la idea de cooperativa incluso dentro de las trabajadoras? Nosotras eso lo hemos planteado justamente a nivel de reconocimiento, porque nosotras queremos, que formar una comisión donde estén representantes, sobre todo del Ministerio de Salud, ¿no? Y que también nosotras habíamos propuesto que dentro de las organizaciones que se hagan para el comercio, una vez que se regularice el trabajo sexual, para los negocios siempre tiene que estar presente dentro de la sociedad por lo menos una trabajadora sexual, que vele porque los derechos laborales se estén cumpliendo a carta cabal para las compañeras. Que nosotras podamos también, como entidad privada, poner nuestros propios locales, donde esté autogestionado por nosotras mismas y no necesitar obligadamente a alguien que nos dirija. Pero obviamente que eso no se va a poder hacer, porque no todas tenemos esa capacidad. Necesitamos del privado, pero que dentro del privado siempre haya
la presencia de la trabajadora sexual. Quién sabe, yo sí le veo futuro a estas ideas innovadoras que traten de mover los cimientos de nuestra cultura país, ¿no? Así que quizás ideas como la autogestión, como la asistencia técnica a trabajadoras para que puedan ellas mismas autogestionarse, da también visos de alguien que sea administradora, que vayan desarrollando otras habilidades. Acabas de decir la palabra mágica. Dentro de esos negocios siempre debe haber la asistencia técnica de una trabajadora sexual. Indistintamente que labore o no labore ahí dentro de esa estructura, tiene que haber la asistencia técnica de una trabajadora sexual por lo menos. Ángela, muchísimas gracias. Algunas palabras finales, quizás llegamos al final de esta conversación, que seguramente es apenas la primera de las varias que vamos a tener. Quizás algunas palabras finales, unas reflexiones en torno a lo que hemos conversado. Mientras que no estemos reconocidas como lo que somos, trabajadoras sexuales, siempre va a haber gente que se aproveche de esta situación de inestabilidad, digámoslas entre comillas, porque en realidad no es la palabra clandestinidad, se podría decir, porque siempre se van a aprovechar, nos van a querer explotar, nos van a robar, nos van a violar, siempre va a haber esta gente que se va a hacer provecho nuestro. Terminemos con esto, nosotros somos un grupo humano, somos personas que vivimos dentro de una misma sociedad, se supone que con los mismos derechos, la mayoría de nosotras somos mujeres, se supone que este país está dándole muy fuerte a la lucha, a la violencia contra la mujer, entonces por todas esas cosas, y sobre todo para reducir las mafias de criminalidad, es necesario, se hace realmente necesario el reconocimiento del trabajo sexual. Y espero verlo antes de que la muerte me lleve. Espero verlo. Sí, ojalá nos escuchen este llamado y esta necesidad. Muchas gracias, Ángela. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Más fuerza, más.